A ver, no sé. No, pero, doctora, hablando sí, siempre también... usted siempre que mira todos los diarios. No, digo... acá que tiene todos los diarios, todo. Sí, no, usted siempre nos habla de parte de lo que tiene que ver con lo político y hace algunos encuentros, ¿no? Que nos hablamos un poco de lo histórico, de efemérides que tienen que ver con la fecha histórica y bueno, se acaba de conmemorar el Día del Maestro, ¿no? Repasando los 128 años del fallecimiento de don Domingo Faustino Sarmiento. El 11 de septiembre es medio... Una figura polémica. Polémica. Pero Sarmiento. El 11 de septiembre, ¿sabe qué? Derrocaron a Allende. Ajá. Fue el de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el derrocamiento de Allende. La primera revolución que le hace Mitre y Sarmiento a Urquiza, después de Caseros. Claro. Así que bueno, pero usted quiere... Bueno, no. Doctor, sí, decíamos verdad, que es polémico, ¿no? La figura de Sarmiento. Yo no quiero polemizar con esta chica, merece mi respeto. ¿Cómo se llama la...? Que habló en el acto por Sarmiento en Chacabuco, la presidenta, ¿no? Del Consejo Escolar, Emilia Recondo. Bueno, realmente ahí lo que expresó no me parece que sea lo que corresponde con respecto a Sarmiento. Porque parece lo pinta como un santo y de santo no tenía nada, era un ser humano contradictorio, pero tiene expresiones que realmente de Sarmiento, mire, en primer lugar que la historia argentina y latinoamericana y del mundo nunca hay una historia neutra, siempre cada historiador le da la impronta ideológica que uno tiene, ¿no es cierto? Transmite la cosmovisión del mundo que tiene. Y bueno, yo creo que Sarmiento, ¿no es cierto?, no es un ejemplo a seguir porque realmente fue, es decir, cae Rosas, ¿no es cierto?, y empieza después de un tiempo Urquiza y después viene la presidencia de Mitre, de Sarmiento y Avellaneda, ¿no es cierto? Bueno, usted sabe que Mitre llevó a cabo una matanza de gauchos y de caudillos en todo el interior terrible, terrible, de Degüello, no solamente del Chacho Peñalosa, de Benavide y de gauchos, hay numerosos hechos que lo reflejan, incluso el mismo Chacho Peñalosa, el mismo Sarmiento se alegró cuando lo degolearon y colgaron su cabeza en Olta, que yo he estado en la plaza de Olta donde fue colgada la cabeza del Chacho Peñalosa, uno de los que resistía el avance de la concepción, digamos así, de los unitarios y la consolidación de un país, ¿no es cierto?, dependiente totalmente. Y bueno, Sarmiento es un poco el ideólogo de esa... de esa ideología que justificaba todo él con Mitre y otros más, es el ideólogo el que le dio el aporte de ideas a la oligarquía, consolidando ese estado de cosas. Pero yo lo que quería decir, aparte de eso, ¿no es cierto? Él fíjese que tiene como una contradicción, porque él provenía, ¿no es cierto?, y proveía ideas después, eso es lo que quería decir. Él era de una persona de un estado de pobreza tal, ¿no es cierto?, que incluso por ser de ese estado, la oligarquía del cual él después le da un conjunto de ideas y la sustenta a la oligarquía, le prohibieron una serie de cosas, de acceder hasta el estudio. Le rechazaron, solicitó una beca y le dijeron que no por la clase social baja que proveía, así calificaba la oligarquía, al cual él le dio ese sistema de idea. Ahora, ¿qué pasa? Fíjese las cuestiones que tenía, las ideas que tenía Sarmiento con respecto, por ejemplo, al negro. Tenía expresiones realmente, decía que era una raza salvaje. Felizmente, decía, las continuas guerras han exterminado a la parte masculina de la población. Pues a los negros los mandaron al frente de batalla en la guerra de la triple infamia, la guerra que destruyó el Paraguay industrialista, donde fíjese hasta dónde llega la obsecuencia de estos cipayos como Sarmiento, Mitre y otros más, que el Paraguay independiente
el Paraguay con cierto desarrollo capitalista autónomo, donde había ferrocarriles, no había analfabetismo, había altos hornos, era toda una avanzada. Entonces estos cipayos que creían que tomaban el tren del progreso, pero Inglaterra le hizo tomar el tren del atraso, no el de Inglaterra. Entonces, ¿cuál fue la intención? Donde Sarmiento y Mitre se prestaron a destruir el Paraguay. Pero eso es otra arena de otro costal, ¿no es cierto? Fíjese lo que decía sobre el gaucho. No hay que ahorrar sangre de gauchos, porque era lo único que tenían de seres humanos, ¿no es cierto? Que esa sangre solo servía como estiércol para regar la tierra. Seguía hablando de, las cosas que ha dicho del gaucho, le daban porque el cuadro político más importante era Mitre. Mitre, fundador de la nación sigue hoy sustentando los intereses de la oligarquía y justificando cosas, ¿no es cierto? Que fíjese cómo la historia es pasado, presente y futuro. Entonces, fíjese lo que decía de estos salvajes de los indígenas, ¿no es cierto? Quien quiera le doy en donde ha salido y todo, yo lo estoy recordando ahora, pero dice, hay que exterminar a los indios, logramos exterminar a los indios. Lautaro, Caupolicán y otros son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces. El exterminio de esa canalla es providencial, útil, sublime y grande. Se le debe exterminar, ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre. Fíjese las expresiones con respecto al negro, con respecto al gaucho, con respecto con respecto a la indígena. Hay otras expresiones terribles con respecto a lo democrático, con respecto a lo que decía del Estado, que el Estado no tiene que ayudar un poco. Fíjese cómo hay una continuación estos dos proyectos políticos, estas dos veredas, que yo hablo siempre de la vereda nacional y popular con sus sombras y sus luces, y del otro lado, fíjese que lo que decía, que con respecto a los indigentes, a la caridad, dice, el Estado no tiene caridad, no tiene alma. Si los pobres se han de morir, que se mueran, decía. Fíjese qué expresiones. Por eso que yo creo que el mendigo es como la hormiga, decía Sarmiento. Recoge los desperdicios, de manera que es útil sin necesidad de que se le dé género. Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad. No se les debe dar de comer. Fíjese qué expresiones. Después le voy a decir algunas más actuales, ¿no? Después, se lamenta que en 1806 no hubieran triunfado los ingleses, porque el esquema de Sarmiento es civilización y barbarie. Civilización era, para él, matar a los negros, a los gauchos, a los indígenas, destruir la industria nacional, un poco lo que de otra manera hoy, ¿no es cierto? Y que nosotros fuéramos Inglaterra, el gran taller del mundo, aceptando la División Internacional del Trabajo, y nosotros la granja. No ha dicho Macri que nosotros tenemos que hacer el supermercado del mundo, brindarles materias primas. Después vamos a ver algunas cosas para ir cerrando un poco positiva de Sarmiento. Fíjese que dice que se lamenta que no hubiéramos sido colonizados, porque para él, ya le digo, Inglaterra, él miraba a Europa y al final miró a Estados Unidos, y ahí algunas cosas aprendió. Después, por ejemplo, justifica y aplaude la ocupación de Malvinas por parte de Inglaterra, ¿no es cierto? Dice, entre otras cosas, seamos francos, dice, ¿no? Esta invasión es útil a la civilización y al progreso. Después luchó para que la Patagonia, estrecho de Magallanes, estuviera en poder de Chile, ¿no? Bueno, pero no quiero caer tampoco Chile, antichileno, como caen algunos nacionalistas reaccionarios, eso dejémoslo, ¿no es cierto? Ahora fíjese, acá hay un hecho muy importante, ¿no? Cuando él visita Argelia, que lo manda a Chile, cuando estaba en Chile, porque él se exilia ya, incluso cruzando la cordillera, escribe esa famosa frase, las ideas no se matan, pero él después hizo todo lo contrario, ¿no es cierto? Estando en Argelia, conoce, porque en 1933-35, Francia, como país imperialista, invade Argelia y se apodera de Argelia. Y la primera acción del general que va
francés que va a Argelia, que yo siempre lo comento en las charlas del Ateneo, es el general Bullón, algo así, degolló a 1000 argelinos, de entrada, no, al entrar, después, ni qué hablar con arrasó pueblos, etcétera, quemaba, etcétera, toda una cantidad de cosas. Él estando allá lo conoce y dice, ¿sabe lo que? Fíjese cómo tiene una continuidad, ¿no? Dice que había que traerlos a la Argentina, este método. Fíjese cómo Mitre lo practicó, ¿no es cierto? Tierra arrasada. Y en el 76, ¿quién eran los que tenían un piso con Videla y con Macera? Tenían un piso los asesores franceses, especialistas en tortura y en hacer desaparecer. Vio cómo la historia tiene una continuidad, es un pasado, y estaban ahí los hombres que se habían formado en la tortura en Argelia, y él dice que había que traer esos métodos. En aquel tiempo lo expresa así. Bueno, pero cuando va a Estados Unidos, ahí ya empieza, porque no tampoco, vamos a decir, eso no se lo tenemos poco tiempo. 2 minutos nos quedan. 2 minutos, bueno, 2 minutos. Ahí ya en Estados Unidos, ya un poco aprende, y bueno, ahí ya la importancia de la educación, sí, ¿no es cierto? Después la importancia de lo comunicacional, ¿no es cierto? Donde traer el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, el censo. Las tierras, fue muy bueno lo que hizo en Chivilcoy, donde propició la reforma agraria. Ahí la oligarquía se le opuso, la sociedad rural, la sociedad rural argentina ahí se le opuso, hasta tuvo una polémica, le dice a uno de la sociedad rural de ese entonces, a usted dice, no sé qué lo acusó Sarmiento, y a usted dice, lo pongo pata para arriba, acostado, no se le cae una sola idea. En cierta manera reivindicó un poco a la mujer. Juana Manso era su mano derecha, así que a Roca lo critica no por la matanza de indios, yo a usted no, porque mataron indios Rivadavia, y en la época de Rivadavia, en las invasiones a los indios, Rivadavia, Rosas y Roca. Entonces no lo critica porque mataba indios, sino porque había todo un estado de corrupción. Mire que hablado de la corrupción, el hermano de Roca proveía de la comida, de las armas y todo, y había toda una cantidad, habría que sobre Perecio y todo lo criticaba. Es decir que, bueno, esas son cosas que realmente por ahí a Sarmiento un poco de luz, lo educacional, la comunicacional, el asunto de la mujer, el asunto de las tierras en Chivilcoy, en cierta manera. Ahí copió lo bueno de Estados Unidos, donde realmente en Estados Unidos un poco el campo fue promotor del desarrollo industrial de Estados Unidos. En cambio acá lo boicoteó permanentemente y siempre estuvo en contra de la industrialización. Y se enojaron por Perón precisamente cuando se apoderó de cierta parte de la renta de la tierra, ¿no es cierto?, para producir el desarrollo industrial. Y ni qué hablar después con la 125 en la época del kirchnerismo, ¿no? Y bueno, así que ese es el Sarmiento, ¿no? Una vida tumultuosa, contradictoria, con sus luces y sombras, pero no puede ser el ejemplo totalizador de nuestro zar nacional, porque él fue, por su ideología, antinacional y antipopular. Y para terminar le digo que dice que alguien dijo que amaba a la patria, pero no a sus compatriotas, y amaba a la humanidad, pero no a sus semejantes. Bueno. Muy bien, doctor, hemos hecho un repaso histórico de la figura. Yo le iba a hablar hoy de las corrientes historiográficas argentinas, y bueno, lo dejamos para una próxima. Porque vio hablarle tanto, sabemos del país maravilloso de Macri, como están todos los índices, bueno, déjalo. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor. Y hasta no, con ustedes, como siempre. Gracias. El doctor Nelson Coronel.